Jacob envejecía. Su andar era más lento, pero su amor seguía siendo intenso y selectivo. Entre todos sus hijos, uno ocupaba un lugar especial en su corazón: José. No solo porque era hijo de Raquel, sino porque en él Jacob veía algo distinto. Una sensibilidad que le recordaba a sí mismo cuando Dios le hablaba en sueños. Y un día, Jacob cometió un error que cambiaría la historia de su familia para siempre. Mandó a hacer para José una túnica especial. No era una prenda común. Era larga. Era elegante. Era visible desde lejos. Una túnica que gritaba favoritismo. Cuando José caminaba con ella entre sus hermanos, los ojos lo seguían, pero no con admiración, con resentimiento, con comparación, con enojo acumulado durante años. Para ellos, aquella túnica no era solo ropa, era una declaración: Él es más amado que ustedes. Y el odio comenzó a crecer en silencio, como una semilla enterrada en tierra oscura. José no sabía callar lo que Dios ponía en su corazón. Era joven. Era inocente. Era soñador. Una noche, Dios le habló en sueños. Vio gavillas en el campo, las suyas en pie, las de sus hermanos inclinándose ante ella. Y José lo contó. Los rostros cambiaron. Las miradas se endurecieron. Otra noche, otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Esta vez, incluso Jacob se inquietó. Guardó el sueño en su corazón, pero no pudo ignorarlo. Los hermanos ya no solo lo odiaban, ahora lo temían, porque entendieron algo peligroso. Dios parecía estar con él. Y nada despierta más odio que ver la mano de Dios sobre alguien que crees no merecerla. El fuego estaba encendido. Solo faltaba una chispa más. Un día, Jacob llamó a José. Ve y mira cómo están tus hermanos y el rebaño. José obedeció. Se puso la túnica y caminó hacia el lugar donde estaban pastoreando. Desde lejos, los hermanos lo vieron venir. La túnica brillaba bajo el sol. Y antes de que José hablara, ellos ya habían decidido su destino. Ahí viene el soñador. El odio habló más fuerte que la sangre. Planearon matarlo, callar sus sueños, borrar su existencia. Pero Rubén intervino. No para salvarlo del todo, sino para salvar su propia conciencia. Lo arrojaron a un pozo vacío. José gritó, suplicó, lloró, pero nadie respondió. Y mientras él estaba en la oscuridad, sus hermanos se sentaron a comer. El corazón humano puede acostumbrarse al mal, cuando deja de escuchar la voz de Dios. Entonces ocurrió algo inesperado. Una caravana pasó cerca. Mercaderes que iban rumbo a Egipto. Judá habló. Su voz fue fría, calculadora. ¿Para qué matarlo? Vendámoslo. Y así, el hijo amado, el soñador, el elegido, fue vendido por 20 piezas de plata. José fue sacado del pozo, atado, arrastrado lejos. No hubo despedidas. No hubo abrazos. Solo polvo y silencio. Los hermanos tomaron la túnica. La mancharon con sangre. Y la llevaron a Jacob. Encontramos esto. Jacob la reconoció al instante. Gritó. Rasgó sus vestidos. Lloró inconsolablemente. Creyó que su hijo había muerto. Y mientras Jacob lloraba, José caminaba encadenado hacia Egipto. Pero Dios no había terminado de escribir. José entró a Egipto como esclavo.
pero el cielo entró con él. Lo que los hombres habían hecho con maldad, Dios lo estaba preparando para usarlo con propósito. Jacob no lo sabía aún. Sus hermanos no lo entendían. José tampoco. Pero en medio de la traición, el abandono y la injusticia, Dios seguía presente. La historia de Jacob no terminó con pérdida. Terminó sembrando el escenario para una redención que alcanzaría a naciones enteras. El polvo del camino se mezclaba con el cansancio. José caminaba encadenado, sin entender cómo había pasado de ser el hijo amado a convertirse en propiedad de extraños. Egipto se alzaba frente a él como un mundo desconocido. Idiomas nuevos, dioses falsos, miradas frías. Había perdido su túnica, pero no había perdido la presencia de Dios. Fue vendido a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Allí comenzó desde lo más bajo, sirviendo, callando, aprendiendo. Y algo extraño empezó a notarse. Todo lo que José tocaba prosperaba. La casa crecía. Los campos producían. El orden reinaba. No era suerte. No era talento. Era Dios. Potifar lo vio. Y lo puso sobre toda su casa. José había sido fiel en lo pequeño. Y Dios lo estaba preparando para lo grande. Pero el ascenso siempre trae pruebas. La esposa de Potifar posó sus ojos en José. Día tras día lo provocó. Día tras día insistió. José pudo haber cedido. Nadie lo habría sabido. Nadie lo habría juzgado. Pero José recordó algo que nadie podía quitarle. Su relación con Dios. ¿Cómo haría yo este mal contra Dios? Y huyó. Dejó su manto atrás, pero guardó su integridad. La mujer gritó, mintió, acusó, y José, una vez más, fue castigado por hacer lo correcto. Fue llevado a la cárcel. Injustamente, silenciosamente, dolorosamente. Pero incluso allí, Dios descendió con él. Las paredes eran frías. Los días largos. Las noches interminables. Pero la Escritura dice algo poderoso. Jehová estaba con José. Aún en la cárcel, José servía. Escuchaba. Ayudaba. Allí conoció al copero y al panadero del rey. Dos hombres rotos por la incertidumbre. Dos sueños inquietantes. José los escuchó. Y Dios habló a través de él. Uno sería restaurado. El otro moriría. Y así ocurrió. Antes de partir, José pidió solo una cosa. Acuérdate de mí. Pero el copero lo olvidó. 2 años pasaron. 2 años de silencio. 2 años sin respuestas. 2 años donde parecía que Dios callaba. Pero Dios nunca se retrasa. Una noche, Faraón soñó. Sueños que nadie podía interpretar. 7 vacas gordas. 7 vacas flacas. 7 espigas llenas. 7 espigas secas. El reino tembló. Entonces, el copero recordó. Hay un hebreo en la cárcel. José fue sacado. Afeitado. Vestido nuevamente. Frente al rey más poderoso del mundo, dijo con humildad, no está en mí. Dios dará respuesta. Y Dios habló. 7 años de abundancia. 7 años de hambre. José no solo interpretó. Dio estrategia. Faraón entendió algo claro. El Espíritu de Dios estaba en él. Y en un solo día, el esclavo se convirtió en gobernador. Mientras José gobernaba Egipto, Jacob envejecía en Canaán. El hambre llegó. Los campos se secaron. La escasez tocó la puerta.
Jacob no sabía que su hijo vivía. No sabía que gobernaba. No sabía que Dios ya había preparado el rescate. Envió a sus hijos a Egipto por alimento. Los mismos hermanos que habían vendido a José, ahora caminarían hacia él. La historia estaba a punto de cerrarse. Las heridas iban a ser confrontadas. La gracia iba a hablar más fuerte que la culpa. Y Jacob, el hombre que había llorado pensando que lo había perdido todo, estaba a punto de recibir más de lo que jamás imaginó. El hambre apretaba la tierra. Jacob miró a sus hijos y entendió que no había otra opción. Vayan a Egipto, compren alimento. Sin saberlo, estaba enviándolos directo al pasado que habían intentado enterrar. Cuando los hermanos llegaron ante el gobernador de Egipto, no lo reconocieron. Vestía ropas reales. Hablaba con autoridad. Tenía el porte de un rey. Pero José sí los reconoció. Vio sus rostros envejecidos. Escuchó sus voces. Y su corazón tembló. Todo volvió de golpe. El pozo. La traición. La túnica manchada de sangre. Pero José no habló. Observó. Probó sus corazones. Porque antes de revelar su identidad, necesitaba saber si habían cambiado. José los acusó falsamente. Los hizo temer. Los puso a prueba. Y en medio del temor, algo inesperado ocurrió. Los hermanos comenzaron a confesar. Esto nos pasa por lo que hicimos a nuestro hermano. José escuchó. Y lloró en secreto. El dolor seguía ahí. Pero también la esperanza. Cuando Benjamín llegó, el hijo del mismo vientre, el recuerdo vivo de Raquel, José casi se quiebra. Pero aún faltaba una prueba más. Una última. José hizo poner la copa en el saco de Benjamín. Lo acusó. Lo condenó. Jacob perdería a otro hijo. Si los hermanos no hacían nada. Entonces Judá habló. No gritó. No acusó. Se ofreció. Tómame a mí, pero deja libre al muchacho. El mismo Judá que propuso vender a José. Ahora estaba dispuesto a dar su vida. José no pudo más. El pasado había sido redimido. José lloró a gritos. Los egipcios escucharon. El palacio se estremeció. Yo soy José. El silencio fue total. El que ustedes vendieron. Los hermanos temblaron. Esperaban juicio. Esperaban castigo. Pero recibieron gracia. No se entristezcan. Dios me envió delante de ustedes para preservar vida. El perdón cayó como lluvia sobre tierra seca. Lo que fue maldad, Dios lo había convertido en salvación. Los hermanos regresaron a Canaán. Padre, José vive. Jacob no creyó. Su corazón no pudo soportar otra esperanza. Pero cuando vio los carros de Egipto, cuando entendió que Dios no había mentido, su espíritu revivió. Basta. José vive. Iré y lo veré antes de morir. En el camino, Dios habló. No temas descender a Egipto. Allí te haré una gran nación. Jacob llegó. Vio a José. Lo abrazó. Lloraron juntos. El hijo perdido. El padre restaurado. La promesa seguía viva. Antes de morir, Jacob bendijo a los hijos de José. Cruzó sus manos. Miró al futuro. Luego llamó a todos sus hijos. Y profetizó. Cada palabra era destino. Cada bendición, historia. Judá recibiría el cetro. De él vendría el rey. Jacob murió en paz. No sin dolor. Pero con esperanza. Había visto la fidelidad de Dios.
Había comprobado que ninguna traición puede destruir un plan divino. Su vida fue lucha, pero también gracia. Y su historia no terminó con él. Porque de Jacob nació Israel. Y de Israel, la redención para el mundo.